Hola familia de CurioMax TV. Esta vez seguimos el curso por la Isla del Encanto y llegamos a Santa Isabel. Aquí vamos. Todo comenzó con una frase. Una que parecía simple pero que estaba cargada de un misterio profundo. En el segundo 33 de un relato que muchos escuchaban, se pronunció un nombre que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Los Martínez de Santa Isabel. No era la primera vez que alguien oía ese apellido en la región, pero sí fue la primera vez que se mencionó en un contexto tan oscuro, tan lleno de advertencias, tan cargado de secretos que parecían estar a punto de estallar. A partir de ese instante, lo que parecía una historia cotidiana se transformó en un viaje hacia lo desconocido. Hoy, vamos a explorar qué se oculta detrás de esos segundos cruciales. Vamos a repasar los testimonios, las teorías y los documentos que, poco a poco, han salido a la luz. El apellido Martínez resuena en las calles de Santa Isabel como una sombra. Un eco que se repite en los rumores de la gente, en las historias de aquellos que aseguran haber visto demasiado. Los más ancianos del pueblo cuentan que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que los Martínez eran conocidos como comerciantes trabajadores, dueños de negocios completamente legales, incluso benefactores de pequeñas obras comunitarias. Sin embargo, todo cambió. La llegada de nuevas oportunidades económicas, la influencia de grupos externos y una ambición que creció hasta volverse incontrolable, transformaron su reputación. La comunidad comenzó a dividirse. Algunos los respetaban, otros los temían, pero todos, absolutamente todos, sabían que no se debía pronunciar su nombre en voz alta. El apellido se convirtió en un susurro, una advertencia silenciosa. Y entonces llegamos a ese momento clave, al segundo 33. Cuando en el video se alcanza ese punto, el ambiente cambia drásticamente. La voz del narrador baja de tono, el ritmo se hace más lento y de pronto, el apellido surge como un disparo en medio del silencio. Martínez de Santa Isabel. Ese instante no fue una casualidad. Los creadores del contenido sabían que el público necesitaba un detonante, un punto de giro que transformara la narrativa por completo. Y así lo hicieron. Desde ese momento, los oyentes y espectadores empezaron a buscar más información, a preguntar en redes sociales, a exigir respuestas. Lo que parecía un simple detalle, una mención pasajera, se convirtió en la chispa que encendió una tormenta de especulaciones y miedo. Los primeros en reaccionar, como era de esperar, fueron los vecinos. Una mujer relató que en varias ocasiones vio vehículos de lujo, de esos que no se ven todos los días, estacionados frente a una de las propiedades de los Martínez. Siempre de noche, siempre con las luces apagadas, como si quisieran pasar desapercibidos. Otro testigo afirmó haber escuchado conversaciones a media voz, casi susurros, donde se mencionaban pagos, amenazas y nombres de funcionarios públicos. Pero una de las historias más estremecedoras fue la de un joven que, con valentía o quizás imprudencia, comentó públicamente que los Martínez estaban detrás de ciertos negocios turbios en el área. Días después de su comentario, desapareció sin dejar rastro. Su familia, hasta el día de hoy, todavía lo busca, aferrándose a la esperanza de encontrarlo. Con el tiempo, la situación se volvió aún más compleja. Empezaron a circular documentos. Algunos mostraban lo que parecían ser listas de pagos mensuales, con iniciales que coincidían con las de comerciantes locales muy conocidos. Otros incluían registros de llamadas y grabaciones de audio de muy baja calidad. Aunque nunca se pudo comprobar su autenticidad al 100%, el contenido era lo suficientemente explosivo como para despertar serias dudas. La gran pregunta era, ¿quién tenía interés en filtrar esa información? ¿Era un intento desesperado por denunciar una red de corrupción? ¿O se trataba de un simple movimiento estratégico dentro de una guerra de poder mucho mayor? Los documentos parecían confirmar lo que muchos ya sospechaban.
que detrás del apellido Martínez había una compleja red de poder e influencia que se extendía mucho más allá de lo visible. Como era de esperarse, las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que los Martínez formaban parte de un grupo de crimen organizado con alcance regional, con contactos que iban mucho más allá de las fronteras de Santa Isabel. Otros pensaban que eran un clan familiar que, simplemente, aprovechaba el miedo para controlar el comercio local, exigiendo cuotas a cambio de una supuesta protección que nadie se atrevía a rechazar. La versión más conspirativa, y la que más susurros generaba, afirmaba que había políticos de alto nivel involucrados, y que los Martínez no eran más que la cara visible de una maquinaria de poder mucho más grande y peligrosa. Lo cierto es que, aunque ninguna de estas teorías podía ser probada por completo, todas coincidían en un punto fundamental. Nada de esto era una simple casualidad. El fragmento del segundo 33 del video se viralizó de una manera impresionante. Cientos, luego miles de personas, comenzaron a compartirlo en redes sociales, a debatir en foros de internet, a analizar cada palabra, cada entonación del narrador. Para algunos, todo era una exageración mediática, una forma de crear drama donde no lo había. Para otros, sin embargo, era la prueba irrefutable que necesitaban para poder decir en voz alta: lo sabía, siempre estuvo ahí, frente a nuestros ojos. Lo que nadie podía negar era el efecto que tuvo. Por primera vez en mucho tiempo, un tema que era tabú en Santa Isabel se volvió público, abierto y, sobre todo, imposible de ignorar. El secreto había salido de las sombras. Pero con la exposición pública vinieron también las consecuencias. El miedo no tardó en volver a instalarse. Algunos periodistas que intentaron profundizar en la historia reportaron haber recibido llamadas intimidatorias, anónimas, advirtiéndoles que dejaran el tema en paz. Vecinos que inicialmente habían dado su testimonio con valentía se retractaron días después, alegando que todo había sido un malentendido, que habían exagerado. El miedo volvió a instalarse en la comunidad, quizás más fuerte que nunca. Hablar de los Martínez se convirtió nuevamente en un riesgo demasiado grande. El silencio volvió a ser la norma y solo unos pocos, los más valientes o los más desesperados, se atrevieron a mantener viva la conversación, aunque fuera en susurros. Curiosamente, en medio de todo este caos, también hubo quienes defendieron públicamente a los Martínez. Aseguraban que eran víctimas de una campaña de desprestigio, que su apellido estaba siendo usado como chivo expiatorio para ocultar otros problemas. Afirmaban que, en realidad, habían sido hombres y mujeres de negocios que trabajaban honestamente y que su éxito generaba envidia. Esta división en la opinión pública generó aún más confusión. ¿Eran realmente criminales ocultos tras una fachada de respetabilidad o simplemente víctimas de rumores descontrolados y maliciosos? La línea que separa la verdad de la mentira se volvió cada vez más difusa, casi invisible. Pero volvamos al origen de todo, el segundo 33. Ese instante no fue solo una mención casual en un relato. Fue una invitación a mirar más de cerca, a cuestionar lo que se nos presenta como la verdad absoluta. En apenas un par de palabras, se sembró la semilla de la duda. Una duda que no ha dejado de crecer desde entonces, impulsando investigaciones ciudadanas, generando debates acalorados y, sobre todo, manteniendo vivo el misterio que rodea a esta familia. Ese segundo fue el catalizador que lo cambió todo. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que lo que ocurrió en ese segundo 33 fue un verdadero punto de quiebre, una línea divisoria clara entre el silencio y la exposición. Quizás nunca lleguemos a saber toda la verdad sobre los Martínez de Santa Isabel. Tal vez la historia quede atrapada para siempre en un laberinto de rumores, documentos filtrados y testimonios que nunca se podrán comprobar del todo. Pero lo importante aquí no es solo el apellido, sino lo que representa. La necesidad de cuestionar, de investigar, de no aceptar las cosas tal como se nos cuentan.
Porque mientras existan nombres que generan miedo, mientras haya secretos que se esconden detrás del poder, habrá historias como esta. Historias que, aunque se intenten silenciar con todas las fuerzas, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y así, desde un simple segundo de un video, descubrimos un universo entero de dudas, sospechas y posibles revelaciones. El misterio de los Martínez de Santa Isabel sigue vivo, latente en la memoria colectiva de un pueblo. Tal vez nunca se resuelva del todo, pero lo que está claro es que, desde ese segundo 33, nada volvió a ser igual. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la vista, Navi, y hasta la vista, baby.